Gracias, tomamos 5 minutos. Por favor, estírense. Regresamos en un momento. Muy bien, amigos, vamos regresando, por favor. ¿Qué tal se escucha mi audio, amigos de internet? ¿Bien? Ok, gracias. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándome. Estamos en nuestra cuarta plática sobre cómo el budismo zen te puede ayudar a encontrar tu verdadero ser.
La próxima sesión vamos a hablar de qué demonios es el verdadero ser y por qué es importante encontrarlo, que es una charla a la que quiero llegar después de todo esto, pero antes quiero hacer una pequeña parada en dar una breve introducción a lo que es budismo Zen. Aunque muchos de nosotros hemos estado practicando Zen por algún tiempo, siempre vale la pena regresar un poco a lo básico y quiero darle como un giro a algunos conceptos que ya hemos manejado juntos desde hace algún tiempo. Um, para poder entrar en este tema, quiero leer para ustedes un pequeño texto perdón, es un pequeño texto que aparece en una colección de historias y koans que se llama El Registro del Acantilado Azul. Y este es un texto clásico para nosotros en el budismo Zen porque compila mucha de la sabiduría del primer patriarca del Zen, que fue Bodhidharma, y vamos a hablar también de él en esta ocasión. Y el texto dice, según la tradición budista, Bodhidharma, el primer patriarca del Zen en China, fue a visitar al emperador Wu alrededor del año 520. El emperador le dijo a Bodhidharma que había construido templos y había dado apoyo financiero a la comunidad monástica. Había construido budas gigantes y había permitido que el budismo fuera la religión oficial. Y entonces, en toda su soberbia, el emperador Wu le preguntó a Bodhidharma, después de todas estas obras, ¿cuánto mérito he ganado? Y Bodhidharma dijo, ninguno en absoluto. Entonces el emperador, siendo el emperador, enojado, le preguntó a Bodhidharma, ¿quién eres tú para decirme este tipo de cosas? Y Bodhidharma dijo, no lo sé. Bodhidharma se fue, continuó su peregrinación en China y a pesar de que el emperador Wu le invitó muchas veces a la corte o al Palacio Imperial, Bodhidharma no regresó jamás a visitarlo. Entonces, quiero hablar de esto porque el emperador le pregunta a Bodhidharma, ¿quién eres? Y Bodhidharma dijo con toda honestidad la frase que más trabajo nos cuesta a nosotros decir. ¿Quién eres? No lo sé. Si a mí me preguntan quién soy, voy a decir que soy abogado, o voy a decir que soy escritor, o que tengo un gran negocio, que soy un empresario, pero admitir que realmente no sé quién soy nos pone en graves problemas porque yo no quiero aparentar que soy ignorante de mí mismo, de todas las cosas del universo. Entonces, la raíz del budismo Zen es la admisión, entre otras cosas, de que no conocemos nada del universo. A pesar de que tenemos una civilización enorme, a pesar de que hay una cultura humana maravillosa y de que tenemos Wikipedia para poder investigar virtualmente lo que sea, la verdad es que no sabemos nada, pero no lo queremos admitir porque nos cuesta mucho trabajo. Y de todas estas ideas de las que nos preciamos, conocernos a nosotros mismos es lo más extraño, porque nos aventamos muchas capas encima de discursos, de títulos, de experiencias, de gustos, de aversiones, de deseos, de historias que nos contamos. Pero debajo de todo esto, ¿qué hay? Entonces, vamos a regresar hacia el final a esta historia. Entonces, ponemos una bandera en este tema y vamos a regresar a ello. ¿Qué es el budismo Zen? Para explicar Zen, primero me gusta decir lo que no es Zen. La palabra Zen es parte del vocabulario de muchas lenguas, incluido el español. Si ustedes lo buscan en la Real Academia de la Lengua Española, la palabra Zen aparece y con mucha frecuencia se le identifica con cosas tranquilas o con mucha paz o con relajación. Y aunque el Zen incluye este aspecto de paz y de relajación, mirarlo de esta manera es como cortarle los pies y las piernas a un concepto religioso, filosófico mucho más profundo que solamente la palabra Zen. De tal forma que Zen lo asociamos con cosas de relajación, cosas de masajes, cosas que huelen bonito, unas vacaciones muy tranquilas, un libro que toque nuestro corazoncito, o sea, como que el Zen lo identificamos con cosas demasiado placenteras, lo identificamos también con la cultura japonesa y cada vez que vemos alguna letra japonesa como esta, de inmediato podemos pensar en Zen, ¿no? Que por cierto, este es el kanji para Buda.
En chino se pronuncia fo y en japonés es butsu. Pero bueno, muchas veces no sabemos qué son los kanji y hay gente que se tatúa kanji, no saben qué son, y quizás el menú de un restaurante, ¿no? No sabemos. Lo que pasa es que la palabra zen es como muy mística para nosotros y nos quedamos con esta imagen popular de lo que es el zen, pero muy pocas personas deciden trascender e investigar realmente qué significa. Y nunca descubren que el verdadero nombre es budismo zen. Budismo zen es la escuela budista que se apoya en las enseñanzas de Shakyamuni Buda para liberarnos del sufrimiento a través de la práctica activa de meditación. Zen es la palabra japonesa para Jan. Y Jan en sánscrito significa meditación o concentración. Entonces, la combinación de las enseñanzas del Buda con la práctica inquebrantable, no negociable, disciplinada de meditación es lo que nos da toda esta filosofía que definió no solamente a la nación china o a la nación japonesa, sino la espiritualidad humana al día de hoy en tiempos modernos. La influencia del Zen se puede ver en todas partes. Si puedes visitar Japón o si puedes visitar China o ves fotografías de Japón, el Zen y el budismo están en la cultura por todos lados, a pesar de que muchos japoneses ya no practican budismo. Sin embargo, las enseñanzas del Buda son parte intrínseca y está entretejido con la cultura contemporánea tanto de China como de Japón. Para nosotros entonces se convierte en algo muy ajeno, ¿no? Porque aunque sabemos que existe el Buda, pues lo vemos como en restaurantes chinos, lo vemos en tatuajes o lo vemos en empaques de comida asiática, pero no se nos ocurre que budismo zen es un solo paquete, que no puede ser dividido porque entonces te quedas con pues solo un fragmento de lo que en verdad es. Entonces, la palabra completa o la expresión completa de la espiritualidad es budismo zen, porque incluye las enseñanzas del Buda. Por eso es que esta serie de charlas las comenzamos estudiando las bases de las enseñanzas del Buda para llegar a lo que es el budismo zen. Entonces, apoyados en las enseñanzas del Buda, sabiendo que la meditación es importante, también hay que mencionar el punto en la historia donde nace el budismo zen. Resulta ser de que hace muchísimo, muchísimo tiempo, cuando el Buda ya había consolidado la sangha original, que era alrededor de 5.000 monjes, que los seguían a todos lados, eh, um, se dio una enseñanza que le llamamos el sermón de la flor. Después de que el Buda salió a pedir limosna para llenar su tazón y poder comer ese día, se sentó a comer con sus monjes y los monjes le pidieron una enseñanza. Es posible, y esta es una suposición mía, es posible que el Buda haya estado completamente cansado o harto de que le pidieran sermones y no lo dejaron descansar después de comer. Entonces los monjes le dijeron, por favor, enséñenos el Dharma. El Buda entonces se subió al estrado, y por estrado se entiende piedra o un tronco en el campo. Shakyamuni se subió al estrado, guardó silencio, se sentó recto, se agachó y arrancó una flor del suelo y la mostró a la audiencia. Extrañados, todos los monjes se preguntaban qué demonios está diciendo el maestro, ya está loco, o sea, ¿qué le pasa que no me da la enseñanza que yo busco? Y enseñó una flor en silencio. De todos los monjes, fue un joven que se llamaba Kashyapa, le decimos ahora Maha Kashyapa porque es el gran Kashyapa. Maha Kashyapa ve la actitud del Buda y ve la flor y de inmediato rompe en llanto. Y el Buda supo en ese momento que Kashyapa había comprendido el significado del sermón de la flor. En silencio. ¿Qué significa que el Buda haya mostrado la flor? Significa que la flor es un momento anclado en el tiempo. En este momento, la flor lo significa todo. Para que exista la flor, necesita existir este momento con todo el universo completo como lo conocemos. Si algo cambia en este universo,
un poquito de luz, un poquito de ley de gravedad. Si un conflicto humano no se diera, el universo cambiaría por completo y esa flor que Shakyamuni extiende no hubiera sido posible. El sermón de la flor nos dice que la flor contiene todas las enseñanzas, toda la sabiduría de la naturaleza, del propio Buda. Contiene la importancia del silencio, contiene la importancia de soltar el intelecto y simplemente ver la flor por lo que es. Si los monjes perdieron el tiempo analizando las acciones del Buda, se perdieron por completo de la flor y del sermón. Mahakashyapa pudo soltar la pensadera, pudo soltar los deseos, las aversiones, la necesidad de respuestas y aceptó el sermón por lo que fue. En este momento nació el Zen, porque nació el silencio como una expresión espiritual, nació la importancia de Zazen para soltar la pensadera y solo aceptar las cosas como realmente son. Si Kashyapa le hubiera puesto un valor de intercambio al sermón de la flor, como por ejemplo decir, este sermón me ha hecho llegar a la iluminación, en ese momento se pierde la hermosura y el significado verdadero del sermón de la flor. Entonces, en este momento en la historia, nos dice los sutras, nació el budismo Zen como una expresión de las enseñanzas del Buda a través de la práctica activa del silencio y de la aceptación radical de la vida justo como es. El budismo Zen nos enseña que está bien una búsqueda intelectual de por qué la comida es rica, o por qué sale el sol, o por qué la luna es, por qué brilla la luna en las noches. O sea, todas estas cosas que necesitamos como especie para explicarnos el mundo que nos rodea están bien, son muy valiosas, son parte de la experiencia humana y es lo que construye la civilización. Pero al mismo tiempo sufrimos tanto la civilización que hemos construido porque todo el tiempo estamos buscando significados, buscando respuestas y no paramos de preguntar. El sermón de la flor nos enseña que a veces hay que soltarlo todo y solo ver la flor por lo que es. Por eso es que el Zen es la aceptación radical de las cosas. Aceptamos las cosas, las emociones, todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos, desde el amor hasta la muerte de alguien que amas, se acepta por lo que es sin generarle historias extras. Porque nos queda muy claro en el budismo Zen que si Kashyapa le hubiera puesto historias personales a la flor, no estaría yo contándoles este sermón. Si yo le pongo valor personal al sermón de la flor, estaría cometiendo uno de los peores errores que puede cometer un maestro de Zen. A pesar de que tengo opiniones de muchas cosas del universo, trato de ser lo más imparcial porque me queda claro que estas opiniones son solo producto de mi mente autoengañada. Entonces, el Zen nos dice que a través del sermón de la flor, es importante ver la flor por lo que es importante ver al Buda por lo que es importante verme a mí mismo por lo que soy. Y por ahí va la dirección de esta charla, ¿no? Descubrir las bases del budismo zen en el sentido en el que yo puedo saber mi verdadera identidad con las enseñanzas del Buda y con las enseñanzas de otros maestros. Hoy solo tenemos tiempo de hablar un poquito de Bodhidharma. Hasta aquí, ¿cómo voy? ¿Bien? ¿Preguntas? Amigos internéticos, ¿vamos bien? Ok. Entonces, en ese momento, con el Sermón de la Flor, se dice que nació el budismo Zen como una expresión de las enseñanzas del Buda. Pero hay otra instancia en la historia del budismo que es tan importante como el Sermón de la Flor, que es el viaje de un monje llamado Bodhidharma desde el sur de la India hasta China. Eh, Bodhidharma era un noble de la provincia de Tamil Nadu, en el sur de la India, y estaba acostumbrado a muchos lujos, pero descubrió las enseñanzas del Buda y decidió ordenarse y seguir esa vía. Bodhidharma era una persona
con mucho poder personal o con una gran personalidad, tanto que el día de hoy seguimos hablando de su personalidad como ser humano, y era maestro de las artes marciales locales de la India en ese tiempo. Él estudió a Mahakashyapa, estudió las enseñanzas del Buda y experimentó por sí mismo, gracias a sus propios maestros, el valor de la práctica de Zazen. Entonces Mahakashyapa sabía que, perdón, Bodhidharma sabía que para poder entender al Buda, así como pasamos tiempo leyendo y escuchando el Dharma, también hay que pasar tiempo soltándolo todo en el zafu, en el cojín de meditación. Con esta tradición respetuosa de la práctica de la meditación del Buda, Bodhidharma emprende un viaje desde el sur de la India hasta llegar a China. Cuando Bodhidharma llegó a China, el budismo ya existía. Los monjes ya habían migrado y ya se habían mezclado con la cultura local y había una forma de budismo particular de China que se había fundido con la cultura local, pero tenían la característica en particular de que la cultura china es, por un lado, muy mística y supersticiosa y por otro lado, muy política. Al día de hoy, los chinos se avientan unas discusiones políticas muy pesadas y que a veces terminan en golpes, aún con los propios monjes, ¿no? Se la pasaban entonces estos monjes en China, estudiando el Buda Dharma, recitando mantras, discutiendo política, buscando el favor de políticos nobles y militares, pero no practicaban sasen. Y perdían tanto tiempo en discusiones que descuidaban su cuerpo. Entonces muchos monjes tenían sobrepeso y otros tantos tenían sarcopenia. Entonces estaban en los huesos porque no cultivaban el cuerpo. Bodhidharma cuando llegó a China se dio cuenta de esto y lo primero que enseñó, nos dicen las leyendas, es el valor de Zazen para poder entender las enseñanzas del Buda. Enseñó a los monjes a sentarse en silencio, espalda derecha, en nuestro mudra de meditación, en mudra de dhyana, y los enseñó a guardar silencio y a no pelear por cuestiones que no pueden arreglar, como política o como si el Buda llegó a sonreír o no, ¿no? Esta es referencia al nombre de la rosa, por si no lo han leído, por favor, léanlo, es un gran libro. En donde se discute si Jesucristo reía o no, pero bueno, aquí me puedo imaginar muy bien a los monjes discutiendo si el Buda reía o no. Como sea, eran discusiones que no llevaban a ningún lado y Bodhidharma los puso a meditar. Al verlos en tan mal estado físico, también Bodhidharma los puso a practicar artes marciales, porque el estar tan débiles o tan fuera de forma los hacía víctimas muy, muy fáciles para salteadores de caminos, para políticos corruptos, para las autoridades mismas. Entonces nació el Kung Fu. Pero esa es otra historia para otro día. Kung Fu y budismo zen van de la mano. ¿Okay? Pero el punto al que quiero llegar es que Bodhidharma enseñó el valor de la práctica de Zazen y del cuidado del cuerpo, del ejercicio y de la alimentación correcta para poder tener un cuerpo fuerte, porque si no tienes un cuerpo adecuado, fuerte, en capacidad, no vas a poder practicar budismo de manera adecuada. Entonces van de la mano el cuidado personal con la práctica espiritual. ¿Qué tiene que ver esto con descubrirme a mí mismo? Que muchas veces descubrirme a mí mismo depende de todas estas acciones de cuidado personal, pero vamos a entrar a eso en un momento. Por supuesto, no estoy haciendo justicia ni en la historia del Zen ni en la historia de Bodhidharma con esta pequeña charla, pero si tienen preguntas es buen momento de hacerlo. Entonces, Bodhidharma es el primer patriarca del Zen. Sí, aunque Mahakashyapa fue el primer monje que recibe la transmisión del Zen. Es patriarca de la tradición india, pero de la tradición china es Bodhidharma. Uh-huh. Hay tres grandes ramas de nuestra tradición y la primera de donde todo sale es la rama de la India,
después llega a China y después la rama japonesa. Y Mahakashyapa es bueno, por supuesto, el primer patriarca Shakyamuni Buda, el segundo patriarca del Zen, o más bien, el primer patriarca del Zen indio es Mahakashyapa, que es en realidad el segundo patriarca del budismo en su totalidad. Muy bien. Bodhidharma es como el 46, pero te lo confirmo, no estoy tan seguro. Bueno, esta es una vista general de la historia del budismo y quería tocarla con estos detalles porque, perdón, es una visión general del budismo zen y quería tocarla con ustedes porque vamos a hablar ahora de las características del budismo zen, que son las que lo separan del resto de las tradiciones budistas. El pilar de nuestra práctica es zazen, es la meditación sentada. Es muy importante para nosotros porque así como Mahakashyapa entendió que al soltarlo todo puedes comprender algo tan abstracto como el sermón de la flor, cuando soltamos todo en nuestra práctica de Zazen, nos estamos entrenando para no cultivar los pensamientos que tienen el potencial de destruirnos. Zazen es la única herramienta que nos deja el Buda para poder distinguir a los dos grandes villanos de tu vida. ¿Cuáles son los dos grandes villanos? Bueno, podríamos pensar que es Mara, y Mara es este gran demonio que nos obliga a ver Netflix en lugar de Zazen, ¿no? Mara es nuestra apatía, es el ego que nos obliga a no practicar budismo, pero Mara tiene consigo mismo o trae como un regalo poco virtuoso nuestros dos grandes villanos, que son la memoria y la imaginación. La memoria es una capacidad fantástica que tiene la mente humana para recordar cosas. Y es gracias a que recordamos que podemos aprender, relacionarnos con el mundo que nos rodea, ganarnos la vida y tener pues relaciones personales que pueden ser satisfactorias. Espero que sí, que nos pase a todos, ¿no? Sin embargo, la memoria, cuando se sale de control y la mezclamos con el ego y la mezclamos con los pensamientos sin control, la memoria entonces se convierte en algo que nos come por adentro y la llevamos cargando y se convierte en una cadena tan pesada que ya no podemos movernos en la vida. Entonces, no es que recordar cosas esté mal, es que abrazarte a los recuerdos e inventar historias sobre ellos nos inhabilita para vivir el presente, que vamos allá en un momento más. Zen es vivir el presente. El otro gran villano que tenemos es la imaginación. Es una capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos para anticiparnos a las situaciones de la vida y poder actuar de acorde cuando las cosas cambian. Es gracias a que tienes una imaginación que sabes que si dejas la estufa encendida puede haber gas que es potencialmente peligroso para que tu casa explote. Entonces la imaginación te dice las posibilidades del futuro y actuamos de acuerdo a ello. Y eso está bien. Es gracias a la imaginación que podemos planificar una carrera profesional, nuestro negocio, nuestro desarrollo espiritual. Podemos extrapolar hacia el futuro y eso está bien. Es una capacidad fantástica que tenemos los seres humanos. Pero, igual que con la memoria, cuando la imaginación la mezclas con el ego, la mezclas con baja autoestima, vas a vivir en la ansiedad y va a ser bien difícil salir de ahí, porque la imaginación entonces te va a contar historias de terror. Me voy a quedar sin dinero, me voy a morir muy pronto, me voy a enfermar de esto, de aquello. Ahora está muy de moda pensar que vamos a vivir en un estado comunista peor que la China de Mao, ¿no? Y tenemos esta imaginación que nos va devorando y nos roba la tranquilidad. Entonces, Sassen, aparte de ser una expresión de nuestra espiritualidad y que nos pone en contacto con las enseñanzas del Buda, es una tecnología espiritual que nos permite entender estos dos grandes villanos, memoria e imaginación, como herramientas y no como demonios. Y tu liberación del dolor comienza cuando esto empieza a suceder, ¿no?
Cuando hay alguien que recién llega con nosotros a practicar Zazen, una de las primeras instrucciones que siempre damos es, cuando te des cuenta de que estás pensando y te sorprendas pensando, tienes que decir, estoy pensando. Porque si no tienes conciencia de que hay un proceso mental sucediendo en tu coco, te va a dominar y va a generarte emociones que quizá no estás muy preparado para enfrentar, ¿no? Entonces, si recuerdas a una vieja historia de amor y empiezas a meterle contenido actual, mi vida estaría mejor si hubiera pasado esto, o mi vida estaría peor si hubiera pasado aquello, ¿no? Y empiezas a hacerlo como una bola de nieve, muy pronto se pierde el control y resultas pues, la primera víctima de, de, de no entender la memoria de la manera en la que nos lo explica el Buda. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con descubrirme a mí mismo? Estamos muy acostumbrados a definir nuestra personalidad con respecto a nuestras memorias del pasado. No es que esté mal, es parte de lo que somos, pero si nos abrazamos demasiado a ello, nos vamos a dar cuenta entonces de que el dolor del pasado me define. ¿Realmente soy eso? Me define un viaje donde me la pasé muy bien, o me define la década de los 90, por ejemplo. Esto es muy común también, ¿no? O me define una idea política que abracé en la adolescencia. ¿Me encontraste? Si yo me aferro a mis esperanzas del futuro y de lo que debería ser mi país, y permito que eso sea mi personalidad, voy a sufrir mucho porque la vida no funciona con base en tus expectativas. La vida funciona porque funciona por sí misma y punto. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la vida misma, pero no lo podemos lograr porque todo el tiempo estamos definiendo nuestra personalidad con base en lo que imaginamos o en lo que recordamos. Y solamente hay dolor cuando hacemos esto. Solamente hay confusión, porque ese no es tu verdadero ser. Entonces, la práctica Zen está definida por sentarnos en silencio y ver nuestros pensamientos sin abrazarnos a ellos. La mente va a producir pensamientos una y otra vez. Esa es su función y es una maravilla. Es uno de los puntos más grandes de la evolución de la vida en este planeta. La mente humana es maravillosa, pero no sabemos qué hacer con los pensamientos porque nadie nos ha enseñado a utilizar la mente, a entender la mente. Entonces, en conjunto, las enseñanzas de Shakyamuni Buda, más todos los maestros del Zen, nos dan un sistema de crecimiento espiritual en donde podemos ver nuestra propia mente, poder comprenderla para que nos sirva para poder crecer de manera espiritual, ¿no? Por eso, entre muchas otras cosas, la práctica de Zazen es importante, porque te permite ver toda la basura que avientas sobre ti mismo y la puedes soltar. Y entonces empiezas a descubrir qué hay después de los recuerdos y después de la imaginación, después del dolor o después de la ansiedad del futuro, ¿no? ¿Qué hay? Cuando hacemos esto y nos sentamos en Zazen, estamos practicando la otra gran característica del budismo Zen y es la compasión. Estamos muy acostumbrados a pensar en la compasión como lástima. Y esto viene por dominación cristiana de más de 500 años, ¿no? Sentimos lástima y decimos, ay, pobrecita persona, está en silla de ruedas, pero no muevo un dedo para ayudar, ¿no? Y la compasión en el budismo es tomar una postura activa para poder ayudar no solo a la persona en silla de ruedas, sino entendiendo que para poder ayudar a la persona en silla de ruedas, necesito estar bien yo. Y a diferencia de otras religiones, aquí no tenemos a alguien que nos venga a salvar. Lo siento mucho. No hay un hijo de los dioses todopoderoso que venga y te libre de las culpas y de los errores del pasado. Somos nosotros mismos los que tenemos esa responsabilidad. El Zen te pone en tus manos la responsabilidad de tu felicidad, de tu salud, de la forma en la que vives la vida, ¿no? Y esto es
muy problemático para muchas personas que están acostumbradas a depositar sus esperanzas en, pues ya saben, en otro tipo de seres superiores, ¿no? Aquí no tenemos eso, tenemos responsabilidad por nuestros actos y es a veces doloroso y a veces es un camino solitario, ¿no? Entonces, tratarnos con benevolencia para poder estar en capacidad de cuidar de los demás es compasión. Nosotros practicamos compasión de adentro hacia afuera. Para poder ayudar a los demás, necesitamos estar bien. Por eso para Bodhidharma era tan importante enseñarles a los monjes a valerse por sí mismos de manera física, a cuidar el cuerpo, a alimentarse de manera correcta. Quizá aprendieron Kung Fu no como para ir a golpear gente, sino solo para poder usar el cuerpo y no estar incapacitados para moverse, ¿no? Entonces, compasión es un término muy amplio en el budismo zen que implica, sin duda, cuidar de los demás, cuidar del medio ambiente, pero es un esfuerzo que necesita nacer de adentro hacia afuera. Si no te tratas con compasión, no hay forma alguna de que los demás te puedan tratar con compasión, porque se siente cuando alguien no sabe de compasión. Entonces, nuestros esfuerzos están dirigidos a tratarnos con respeto y con dignidad a nosotros mismos. Y en este proceso vamos descubriendo quiénes somos, mucho más allá de los discursos del ego y de lo que recordamos o de lo que imaginamos. Vamos descubriendo que quizá este tipo de comida me hace bien, pero esta no. Quizá este tipo de ejercicio es para mí, pero mi maestro está loco porque él quiere que todo el mundo practique artes marciales, pero lo mío es el ping pong y voy a jugar ping pong y con eso me voy a mantener en forma, ¿no? Practiquen kung fu o aikido. Entonces, la compasión que nosotros practicamos es una compasión activa que comienza de adentro hacia afuera. Revisamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y tomamos acciones adecuadas para tener una buena calidad de vida. Venir a Sassenkai es solo un pequeño aspecto de lo mucho que podemos hacer para rescatarnos. Y en la medida en que empieces a tener un cuidado adecuado de ti mismo, vas descubriendo quién eres, lo que te gusta, lo que no, qué ideas políticas en realidad te funcionan, o si la política en realidad ha sido lo tuyo todos estos años. Quizá no, y es momento de soltarlo. O quizá lo tuyo es, vamos, ni siquiera el budismo para el caso. Descubres que te gusta el yoga y está bien, o te gusta el cristianismo, está bien. Pero si no te tratas con compasión y te liberas de los pensamientos, nunca lo vas a descubrir. Entonces, Zazen te permite ser una persona compasiva contigo mismo. Y cuando hacemos esto, empieza a ser posible un mensaje que nos dicen muchas personas, pero que no nos dicen cómo. Muchas personas en la vida espiritual te dicen, es que tienes que permanecer en el presente. Pues suena súper atractivo, ¿no? Yo quiero permanecer en el presente. ¿Qué mejor que eso? Porque, bueno, hasta en las películas de Minions te dicen permanece en el presente, ¿no? En Kung Fu Panda, bueno, por supuesto, explotan estas ideas budistas, pero no te dicen cómo. Entonces, cuando practicas Zen, poco a poco vas descubriendo cómo aferrarte a la memoria, cultivar la fantasía para lastimarte, que es la imaginación, te saca del presente. Y lo que quieres es permanecer aquí y ahora porque si te liberas de las fantasías de lo anterior o de lo que está por venir y que solo es una idea tuya, entonces empiezas a disfrutar la experiencia de aquí, por más difícil que sea incluso, ¿no? Por más retos importantes que tengas. Nos dice Dogen, cuando muerte, vivimos muerte. Cuando vida, vivimos vida. Cuando hay fuego, vivimos fuego. Y Alan Watts dice, cuando pelamos patatas, solo pelamos patatas. No significa nada. El sermón de la flor no significa nada. Más que observa la flor por lo que es. Pela patatas por lo que es. Pero no. Pelamos patatas pensando en lo que voy a hacer mañana, en la serie que acabo de ver, en el libro, en los planes, y nos sacamos
del presente y comenzamos a sufrir. Practicar sasen, ser compasivos con nosotros mismos, eh, estar atentos a la calidad de nuestros pensamientos, entonces evita que caigamos a rumiar el pasado o a crear fantasías oscuras sobre cosas a las que le tenemos miedo. Y entonces, después de todo esto, y por favor no tener, lo estoy diciendo de una manera muy simple porque no tenemos demasiado tiempo, pero cuando todo esto lo podemos empezar a lograr con base en la práctica y en la disciplina, empezamos a cristalizar algo que también nos dice Bodhidharma, nos dice el Buda, nos dice Dogen, nos dice Nishijima, y se los digo yo, que es, podemos percibir la vida como realmente es. Podemos ver a una persona que antes considerábamos inferior o difícil como igual, porque sabemos que la persona sufre igual que yo y tiene un corazón que se puede romper. Entonces voy a tomar una posición activa para cuidar de la persona. No se trata de cuidar en demasía porque parecería, bueno, sería irreal, pues. Pero a veces cuidar de los demás significa algo tan sencillo como sonreír o guardar silencio o tomar distancia. No puedes arreglarle la vida a todo el mundo, pero sí puedes ayudar a que su vida esté mejor al no causarles más problemas. Entonces, vemos las cosas como realmente son, disfrutamos de una flor por lo que es, una tarde con la persona que queremos por lo que es, y listo, ¿no? En clase de ayer hablábamos sobre eh, cómo nosotros somos los que establecemos la relación con las cosas del universo. Maru, que nos acompaña hoy aquí en Árbol del Yoga, ayer me preguntó es que entonces el Zen se convierte en algo súper árido y aburrido porque me estás diciendo que ya no puedo disfrutar de mi comida o de mi viaje o de mi familia, ¿no? Es que sí, lo disfrutamos, pero al analizar nuestra mente en la práctica de Sassen, nos queda claro que somos nosotros los que estamos estableciendo estas relaciones con el mundo. Y esto te da un nivel de control, no de control, te da un nivel de comprensión muy profunda sobre tu mente porque estás admitiendo que tú tienes la responsabilidad, pero también tienes la capacidad de soltar cuando es necesario, porque la vida cambia. En algún punto tu platillo favorito se va a convertir en algo que te hace daño, ¿no? Y vas a tener que cambiar al vuelo en tiempo real toda una estructura o una colección de hábitos que te habían definido como persona. Entonces, cuando te queda claro que eres tú quien establece las relaciones con las cosas y con las personas del mundo, te da capacidad de moverte hacia donde la vida te lleve, ¿no? Y te adaptas y por lo tanto eres una persona libre. En cambio, y esto pasa mucho en México, ¿no? Puedes comer picante por muchos años y de pronto gastritis y colitis. Pero la gente se sigue abrazando a comer cosas picantes porque tienen estos hábitos desarrollados y son definidas por el hábito y no lo sueltan. Entonces, saben que se causan daño con cierto tipo de alimentos, pero como no saben cambiar la relación que tienen con los alimentos mismos, siguen causándose daño hasta provocarse enfermedades tan fuertes como cáncer de colon, ¿no? O síndrome de intestino irritable, todas estas cosas feas que nos hacemos. Entonces, todas las cosas de las que he hablado que son particulares de la práctica Zen te permiten tener acceso a la vida, al universo como realmente es. Hay espacio para establecer relaciones cariñosas con las plantas y con los animales y con las personas, pero también hay espacio para el silencio, también hay espacio para el corazón roto. Y por más difícil que sea el corazón roto, cuando lo vives sin meterle contenido, se convierte en algo que te construye, de lo que aprendes y que te ayuda a salir adelante, en lugar de que sea una carga que te va a definir como persona. Porque la práctica Zen te da la libertad de cambiar al vuelo estructuras mentales, hábitos y relaciones con las cosas del mundo. Entonces, si tú pensabas que te define el miedo a los insectos, como esta hormiga que nos está visitando hoy, um,
vas a ser una persona infeliz. Amigos fuera de la ciudad de Guadalajara, aquí cuando llueve somos visitados por hormigas como de 2 centímetros. Y son como, son terroríficas, sí. No son agresivas, pero son terroríficas. Entonces, teníamos una hormiguita un hormigosaurio aquí visitándonos. Muy bien, entonces, con todo esto, la práctica Zen tiene una larga tradición, incluso milenaria, de sabiduría, de técnicas que nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos, a liberarnos del sufrimiento, a ser compasivos y al mismo tiempo a cuidarnos a nosotros mismos. Y con todas estas acciones que podemos adaptar a nuestra experiencia de vida, podemos empezar quizá por primera vez a descubrir quiénes somos. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Mm, bonito. Oh, y ya para terminar, perdón, regresando a la historia de Bodhidharma, cuando el emperador le dijo, ¿quién eres tú para venir a tratar de educarme a mí? Y Bodhidharma dijo, no lo sé. Y esto se los dejo de tarea. Después del nombre, de los títulos, de los recuerdos, de las angustias del futuro, ¿quién eres? ¿Qué hay? No es una respuesta para mí. Exploren. ¿Ok? Bodhidharma tuvo el valor y la fuerza, determinación para decir, no lo sé. Y cuando decimos no lo sé, hay liberación. Porque ya no tienes que ser lo que te han impuesto. Ya no tienes que cumplir esquemas de nadie más. Encuentras tu verdadera identidad y parece una paradoja, pero en la ignorancia hay liberación. Entonces, después de todo esto que has construido, de toda esta narrativa, ¿quién eres? La respuesta está en el Safo. Sasi. Solo 5 minutos.
verso de la enmienda. Causados por mis actos, palabras y pensamientos, al largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo a ti ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean inmutables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean inmutables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean innumerables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que arriesgaron a mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir y amar para servir a todos los seres vivos y milagros de sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Muy bonito. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, amigos de Zoom. Muchas gracias, gracias. Pues espero hayan disfrutado y que sea útil esta charla y ya nos veremos por aquí mañana en Zoom para Sasan 6 y 10 AM, tiempo de la Ciudad de México, y pues nos veremos el próximo fin de semana para más aventuras budistas conmigo. Por alguna razón, espero sigan conmigo. Gracias, nos veremos muy pronto. Hasta pronto. Gracias, gracias.